Pues muy buenas tardes y empezamos hoy este curso, un taller con Nieves. Hoy me ha tocado a mí primero para explicar un poco qué son los pensamientos, para después ver lo que Gerardo Smelling llama la alquimia del pensamiento. Nosotros llamamos cómo manejar el pensamiento. Es un tema que quizás no sabremos, o al menos yo no sabré explicarlo con toda la profundidad, pero es importante porque muchas veces nos llegan cosas negativas que nos configuran negativamente. Es el llamado estrés, por ejemplo, o mil otros sentimientos que nos pueden marear, ¿no? Tenemos experiencia de que muchos pensamientos que nos están pasando, muy buenas, son el miedo, la nostalgia, la tristeza, el desfallecimiento. Ahora estoy tomando de un libro de José Antonio que acaba de llegar, y un libro que se llama Cómo ser diferente, que ahora le devuelvo. Pues de ahí tomo algunas ideas que me sirvieron al leer el libro para también introducir la sesión de ahora, ¿no? Repito, hay una serie de pensamientos que nos pasan, que son el miedo, la nostalgia, la tristeza, el desfallecimiento, alegrías, dudas, conflictos, descontentos, ilusiones, esperanzas. O sea que somos una amalgama, un saco, una cosa inmensa de pensamientos que tienen que ver con los sentimientos, tienen que ver con las emociones, tienen que ver con las partes más interiores del alma, y vamos a intentar dilucidar algún aspecto de esta especie de maraña donde está todo interconectado, y a veces estamos en las nubes y otras veces nos queremos morir, o por lo menos queremos desaparecer un tiempo, ¿no? Porque la expresión quiero morirme, salvo algunos casos patológicos, tampoco hay que tomarla al pie de la letra, ¿no? Quiero morirme a lo mejor en este momento, pero dentro de un momento estaré súper bien, ¿no? Y estos pensamientos cambian. Recuerdo una niña que quería la eutanasia en Zaragoza, y entonces tenía un conflicto muy grande de tipo de movilidad, ¿no? No me acuerdo exactamente si era una parálisis parcial o... no era tetrapléjico, pero era pues lo que sea. Total, que al cabo de poco le dijo al médico: gracias por no haber accedido a mi petición, porque me he enamorado del cuidador que iba a verla. Entonces su sentido de la vida, con las mismas cosas externas que tenía unos días antes, había cambiado totalmente por algo nuevo que había aparecido, ¿no? O sea que los pensamientos se configuran de muchas maneras, pero está claro que tanto modifican las actitudes como también nos hacen aumentar el conocimiento de la verdad. Nos estrellan o nos llevan a las estrellas. Especialmente los negativos nos pueden configurar para superar todas aquellas dificultades que necesitamos confrontarnos para poder sacar el máximo de nuestras potencialidades. Como dicen los orientales, crisis tiene este aspecto de oportunidad, ¿no? Y bien, aquí tenemos unos ejemplos que podemos leer para comentar alguna cosa de cómo es importante el tema de hoy, manejar los pensamientos. Y podemos leer, si os parece, lo que significa. En primer lugar tenemos características de prisioneros, y a la derecha tenemos características de la libertad. Somos prisioneros cuando tenemos pensamientos que nos llevan a querer escapar de los resultados. Si en alguno hace falta poner ejemplo, con mucho gusto ponemos ejemplos, porque ya también procuraremos hacer alguna dinámica que nos ayude también a poder interiorizar eso, para que no sea una cosa teórica sino práctica. Pero aquí ya tenemos un poco de examen de conciencia inicial como para centrar el tema, ¿no? Yo a veces quiero... Buenas tardes, Federico. Yo quiero escapar de los resultados de mis hechos, de mis acciones. Lo que hago es perderme en una negatividad que me obstaculiza, que me anula.
Yo recuerdo que leí, si me equivoco decidme, que la parte del cerebro que resuelve los conflictos, la parte occipital, no trabaja bien bajo presión. Por eso desde siempre se ha dicho, pues consúltalo con la almohada. Y de hecho por la noche, cuando menos lo esperamos, se resuelven problemas que durante el día no éramos capaces de activar, de resolver mediante la razón. O sea que esas cosas que vemos son no solo teóricas, sino tan prácticas, que precisamente cuando nosotros no tenemos presión es cuando se nos resuelven muchos problemas. La cosa que hemos de ver aquí es cómo vamos a conseguir tener las herramientas, y anticipo ya las dos partes de lo que me toca a mí exponer. Herramientas de entrenamiento, es decir, a través de la voluntad, y herramientas de sabiduría, es decir, a través de la espiritualidad. Adelanto ya al final, ¿no? Que tenemos como dos maneras de conseguir llevar bien toda esta maraña de sentimientos que están conectados con los pensamientos, con todo. Es a través de un ejercicio de esfuerzo o de dejar hacer interiormente, dejar que fluya y conectar con la fuente, conectar con lo mejor de nosotros mismos, mejorar espiritualmente, en definitiva, voluntad y amor, cosas que la gente ha unido y que son totalmente distintas. El hombre no es inteligencia y voluntad. A lo mejor en estudios de filosofía se ha comentado el hombre es, y perdonadme que a veces me vaya, pero vuelvo enseguida, ¿no? Y si me despisto me ayudáis, pero me parece que a veces va bien el perdernos un poco en filosofía para ver por qué ha ido mal el pensamiento, la humanidad, ¿no? Desde la Edad Media se dijo el hombre es inteligencia y voluntad en sus facultades espirituales. Mentira. ¿Alguien puede aportar alguna cosa? Eso dicen que viene de Aristóteles y desde la Edad Media Tomás de Aquino y otros muchos así lo exponen. El hombre es inteligencia y voluntad. Eso provocó el racionalismo, que es el desarrollo absolutizar la inteligencia, y el voluntarismo, que es absolutizar la voluntad. En el primer caso tenemos a Descartes y toda la corriente que todavía tenemos, la cárcel de la razón, que nos aprisiona. En el segundo caso tenemos a Nietzsche, que acaba en Sartre, ¿no? Porque la voluntad del superhombre acaba en una supervaloración de los sentimientos y acaba en que el hombre es un absurdo. ¿Qué es lo que pasó? Se rompió la tríada que, por ejemplo, decía Agustín de Hipona, que el hombre es imagen de la divinidad en sus tres potencias, que son memoria, autoconciencia, entendimiento, el verbo, la palabra, capacidad de conocer, y amor. Y ahí veía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en una tríada que al romperse, y perdonadme la filosofía, en una operación inmanente a la memoria pensaron, como no es trascendente no sirve para nada, pero entonces el dualismo apareció y entonces vemos que todo el pensamiento filosófico se ha estropeado, porque lo que más importante en la vida no es el entendimiento de la voluntad, es la capacidad de amor. Y eso quizás se ha dejado para la mujer o para el hogar o para la vida de atrás, pero habría que llevarlo a la filosofía por la puerta de adelante. Volviendo un poco, para no perdernos en la antropología, aunque es importante saber el porqué de las cosas, porque ¿cómo escapamos de esta primera cárcel? Cuando tenemos un porqué es muy fácil el cómo. Eso no lo han dicho solo Nietzsche, lo ha dicho también Viktor Frankl. Cuando hay un porqué hacer las cosas es muy fácil el cómo hacerlas. También hoy se diría que si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Pero si nos perdemos en la negatividad, estamos bloqueando el pensamiento y solo cuando no tenemos presión, por ejemplo cuando dormimos, se nos ocurren las soluciones. Yo voy tirando, pero si me pierdo o queréis intervenir, decidme.
¿Por qué crees que ocurren? ¿Hay unas circunstancias? Si quieres decir algo un poco más que no sean 2 palabras, os dejo el micro para que quede registrado y luego escojan. Porque tenemos a Mindalia que nos graban y así también se recogen las intervenciones que ellos creen interesantes, ¿no? Es un comentario simplemente. Sí. Si tienes un conflicto en una relación contigo mismo, sin que interfiera otra persona, dices que duermes y al día siguiente puedes tener la respuesta. ¿Sabes la causa, el motivo por qué ocurre eso? A mí lo que me han contado desde la medicina, yo apuntaría lo que has dicho, perdón. Yo seguramente tiene la respuesta, pero te dejo, primero di la respuesta y después ya comentamos, así ganamos tiempo. Bueno, yo trabajo con el alma. Entonces, cuando la mente descansa, la materia se pierde y actúa el alma, que es lo que verdaderamente te mantiene las señales, te transmite los significados y las respuestas. Lo que ocurre es que al día siguiente el cuerpo, la materia, la mente empieza otra vez a funcionar y se pierde ese sueño o esa interpretación o esa señal, pero vuelve. Si ha de ser para ti, va a volver. Sí, aquí ha conectado varias cosas, ¿no? Es decir, que nosotros estamos conectados a algo más que la razón y que a veces por la noche podemos conectar con otras dimensiones. O llámale como quieras, con otras fases más adelantadas a las que estamos. Por eso vuelvo a repetir lo que sería la conclusión final de mi parte, ¿no? Que después ya me avisará Nieves si empieza ella, con ejercicios de lo que puede llamarse ejercicios de entrenamiento. Pero también, esta sería la primera parte, ¿no? Quiero plantear un poquito cómo entrenarnos para tener pensamientos buenos. Pero también me gustaría llegar, hasta donde podamos, a la otra parte, cómo tener pensamientos de amor. Porque es una manera que trasciende, sublima y lleva mucho más allá. Muy buenas. Aquí también hay otra silla y la pongo aquí y así ganamos tiempo. Ganamos. Lo que tú digas. Ya para la persona siguiente que llegue. Es decir, los antiguos decían que se puede ir en una nave que no tenía motor, tenían remos y velas, a fuerza de remos. Esta es una manera de avanzar. Pero hay otra manera que requiere menos esfuerzo, pero más actividad interior de dejar que fluya, que es dejar que el viento empuje las velas y vayamos mucho más rápido. No va contra la razón, pero va más allá de la razón. Es un instinto. Me diréis que no es un instinto animal, efectivamente, es un instinto del espíritu. Instinto de amor. Así lo han llamado los antiguos. Instinto divino, instinto de amor. Por tanto, la manera humana de conectar con esa parte más alta que tenemos no es la razón, sino la intuición, o lo que es la intuición amorosa, que es la parte más alta de la razón. Pero está claro que va mucho más allá de la razón. Y si llegamos a esto, pues llegaremos hasta donde podamos. Como sabéis, San Juan de la Cruz señaló un camino dentro del cristiano, pero no explicó las poesías porque tampoco sabía explicarlas. No es que le faltara tiempo, es que tampoco sabía ir más allá de un cierto momento. En este sentido, todos somos como un niño, y en este sentido, como ha dicho José Antonio, cuando dormimos, pues podemos conectar con este camino. Bueno, aunque quizás tardaríamos mucho, pero me parece que es interesante que lo leamos, porque sería uno de los dos cuadros que vamos a trabajar, al menos para hacer un poco de introspección o de comparación de por qué queremos pasar de la izquierda a la derecha. Y que cada uno vea el camino, porque el maestro es interior, lo que aquí se recuerde son solo sugerencias, cada uno vea el camino para poder trabajar esto. Lo podremos trabajar pues hablando con personas, a través de libros, audios, a través de la meditación, ya irán saliendo un poquito estas herramientas para poder mejorar. A la derecha veríamos que evalúa sus resultados para encontrar la verdad. Cualquier empresa, y la principal es la de nuestra vida, necesita
una evaluación. Yo no sé si coger el papel o la... Vamos a pasar a la pizarra en honor a... Aunque esta pizarra me han engañado, no era la nuestra, ya cambiaremos. En honor a que siempre que podamos, pues... aquí tenemos representantes del mundo ecológico y está muy bien el que podamos... ¿Se puede ver un poco desde aquí, Carmen? Pues yo diría que para cualquier acción humana necesita 3 partes para poder actuar correctamente, ¿no? La prudencia, que se ha estudiado siempre, necesita 3 partes. Y hay gente que se enfrasca en la primera, se enfrasca en la segunda y no avanza. Puede llegar a ser obsesivo, puede llegar a ser una psicosis. Dejando aparte las tendencias que tenemos de perfeccionismo o de dejadez, las 3 partes serían: análisis, el juicio y análisis, juicio. ¿Y cuál sería la tercera? Por ejemplo, me planteo si tengo que ir o no esta tarde a una conferencia. Hago un análisis. ¿Me interesa o no me interesa? Establezco un juicio. ¿Y cuál es la tercera parte de que dictamina? Resultado. Es decir, lo que antes se llamaba el imperio, que ahora llamaríamos decisión, ¿no? Resultado o decisión. En mi parte, el resultado es una decisión. Por ejemplo, el análisis nos lleva a pensar que los signos de los tiempos son, pues, hay cosas negativas en el mundo de hoy, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis. Si me enfrasco en esto, el análisis me puede llevar a la parálisis. Del análisis puede llegar a la parálisis, porque el análisis no es... el análisis en los debates, etcétera, puede llegar a la negatividad, al victimismo, al apocalipsis, cualquier otra cosa, ¿no? El análisis es la primera parte de las 3. Cuando llevo un enfermo, si soy médico, no puedo hacer análisis, decir, uy, uy, qué mal está, con inactividad. Los orientales pecan un poco, por eso no han tenido el progreso externo que hemos tenido nosotros, de no valorar sustancialmente estas otras formas de resolución. Es decir, no basta. El otro día estábamos en una manifestación para vencer la pobreza a través de una acción social. No basta con el análisis de que la gente, a través de la pobreza, pues todo esto lleva a unas cosas buenas. Hay una historieta que dice uno que está rezando, Dios mío, al ver una niña enferma que está en la calle tirada, que no tiene, famélica y enferma, y se le enternece el corazón y dice, Dios mío, ¿no puedes hacer algo? Y en su interior escucho, ya lo he hecho, te he creado a ti. Es decir, la actividad del mundo de la conciencia no está reñida con nuestra actividad, que forma parte, o sea, que parte de la providencia es nuestra capacidad de previsión. El análisis no lleva a la inanición, a decir, ay, se está muriendo, uy, se ha muerto el enfermo. No, el médico no es buen médico si lo único que hace es analizar y tomar nota de la evolución de un enfermo. Tiene que establecer un diagnóstico. El diagnóstico es, por ejemplo, en la película El médico, que será mejor o peor, pues se veía a través de un médico despierto, ¿te gustó? Vio que las ratas transmitían la peste. Y luego no bastaba con esto, vio que había seres que no había microscopios, pero intuyó que había cuerpos calientes que transmitían a través de seres minúsculos la infección, y por tanto tuvieron que quemar los cadáveres que habían contraído, que habían muerto por aquella enfermedad, ¿no? Es decir, que el juicio siempre es importante. Y en tercer lugar, el imperio. Por ejemplo, se dice que los Borbones, no me refiero a la historia actual, sino a la pasada, tenían una gran capacidad de discernimiento, pero les costaba llevar las cosas a la acción, ¿no? Como la persona que está en la cama, niño, levántate. ¿Por qué si tengo sueño? Pues que tienes tal, porque tienes cual, como es la historia que cuentas.
porque aquí tienes un sitio. Bueno, allí también otro, y aquí... ¿Eh? Total, que la madre va convenciendo al niño razones por las que tiene que levantarse, ir al instituto, y le dice, y bueno, y también porque eres el director del instituto, ¿no? Y entonces hay que asumir una responsabilidad y hay que tomar unas decisiones, ¿no? Vamos adelantando. 2. Busca cómo evadir sus responsabilidades. Eso lo vemos mucho hoy. Por ejemplo, el adolescente está en una fase de querer libertad, pero evitar la responsabilidad. Decía Viktor Frankl, en Estados Unidos tiene la estatua de la libertad, pero le falta otra en la parte oriental, que es la de la responsabilidad. Entonces, efectivamente, asumir los compromisos y resultados. Voy a leer sin pararme mucho para avanzar. Pero esto nos puede servir un poquito de introspección o de diálogo, incluso si queréis, porque nos lleva un poco a ver cómo estas herramientas, estas las que digamos, otras mejores, son importantes para tener un pensamiento cada día más constructivo, cada día más amoroso, cada día más valioso. Niega todos los errores que comete. La libertad, salir de la esclavitud que lleva a la parálisis, la libertad es reconoce sus errores y aprende de ellos. Nos han enseñado que el error es malo y eso nos bloquea. Y crea un mecanismo interior de mentira, no quiero hacer sufrir, no, yo lo he hecho y no... Porque en la sociedad hay, en la cultura actual, un pensamiento con respecto al error negativo. Pero el constructivismo pedagógico, y os invito a que con el tiempo podamos aportar cosas para la educación de los niños, lleva a pensar que el error, sacando lo mejor de cada persona, porque ya no se trata de inculcar a un niño que es un recipiente vacío, sino de enseñar a sacar lo mejor de sí mismo, el error es parte del aprendizaje. Yo ya he visto vídeos de Japón, etcétera, de matemáticas, que no se valora el resultado, sino si la gente piensa, el proceso. Y eso, como los niños, como explica muchas veces Nieves, después pondrás lo del circulito con las creencias limitantes, pues lo dejamos para después, ¿no? Como tenemos muchas creencias limitativas, después hay que hacer un trabajo de deconstrucción, una palabra que está muy de moda. No hay que deconstruir todo, porque hay muchas cosas aprendidas que son buenas. Hay que deconstruir aquellas cosas que nos limitan, y una de ellas es esta, una de las muchísimas que hay, ¿no? Trata de cambiar la realidad con la agresión. Y ya sabemos que la educación es la solución de todos los problemas del mundo. Subir de nivel de consciencia, subir de interioridad, llamadle como queráis, subir en sabiduría. La asertividad, como diría Gandhi de otra manera, es la única respuesta útil ante los problemas. Es más, y esta sería una cosa importante para subrayar ahora o después. Sí, me he quedado sin... Yo pienso que con el papel también se quita, ¿no? Después ya conseguiremos... Gracias. Yo pienso que una parte muy interesante, y perdonad que sea al leer esto un poco sistemático porque se me ocurren cosas mientras hablamos. El problema surge como un laberinto. En fin, no voy a pintar un laberinto que no sabemos salir de un sitio, ¿no? Y la gente discute, porque dice, tu posición es contraria a la mía. Eso, desde un punto de vista de un nuevo paradigma o de una realidad más espiritual, como intentamos ver, es por pura ignorancia. Pensad, os sugiero que planteéis cualquier problema, ¿no? Me da igual que planteéis el catalanismo o el tema de la pobreza, riqueza. Coged el problema que queráis.
es una confrontación de o lo tuyo o lo mío, a través de ideas, de lo que sea, ¿no? Aunque en algunas cosas como el fútbol puede dejarse un poco de confrontación, pero en la vida en la que estamos hablando, la competitividad hay que sustituirla por la no competir, sino compartir. Eso puede ser también en ti mismo, ¿no? Con lo tuyo o lo mío, que dice uno, ¿no? La dualidad personal. Sí, decía Teilhard de Chardin, que me está diciendo que el dualismo es una confrontación, y Teilhard de Chardin decía, todo lo que asciende converge. Por tanto, si estamos situados, llamémosle nivel de conciencia bajo, llamadle como os dé nivel espiritual bajo. Esta persona es mala porque hace esto en un juicio, miente, es bellaco, hace... No, esta persona es primitiva. Poned un ejemplo cualquiera, cualquier asesino, cualquier ladrón. Si él supiera que se hace más daño a él que las víctimas, aunque fuera por egoísmo, no haría aquello que ha hecho. Por tanto, la estupidez humana, o idiotez, que es falta de ideas, es lo que significa en sí la palabra idiota, significa que la persona que hace el mal, aunque sea por malicia, en el fondo es profunda ignorancia. Sin quitar que haya lo que llamamos malicia. Eso nos llevaría lejos. Porque en El Señor de los Anillos se recoge la tradición y se dice que el mal es ausencia de bien, pero también está personificado en Mordor, el Señor Oscuro, en cierta existencia. Pero, y perdonad que me vaya por ahí, pero me parece que son conceptos que mientras que el bien desde Platón y antes es el que señala todo el fin de todas las acciones, el bien en un sentido profundo, como estamos hablando, de ser, de consistencia, pues el mal no tiene consistencia. Entonces, al ver el maligno, como dicen algunos, hay una parte que decía muy bien, a mí me gusta Wojtyła, Juan Pablo II, decía que hay que ganar el mal, palabras del Evangelio, con la abundancia de bien. Ganar el mal, nunca con el mal, sino con el bien. Porque el mal, aunque tenga existencia de alguien, en cuanto que es, tiene parte de bueno. Y en lo bueno se puede hacer palanca para construir. Que no existe el mal en sentido pleno. Porque al ser ausencia, si no está en algo, no tiene existencia. Voy a poner un ejemplo porque si me elevo a la metafísica os aburriréis. Cuando Teresa de Calcuta le dice a Hillary Clinton, otra famosa, ¿no? Aunque no haya ganado ahora, le dice, usted y yo podemos, le quiero pedir algo. La otra se asustó y dice, esta me va a reñir, porque no coincidimos en casi nada. Basta pensar en el aborto, ¿no? Es la máxima exponente de un lado y de la vida y la máxima exponente, una de las potentes del otro lado. Sin embargo, Teresa de Calcuta, pues fue y le dijo, quiero que, esto lo contaba Hillary Clinton en el desayuno famoso de la oración que hicieron en Estados Unidos hace unos años, o sea que está en internet. Quiero que usted me ayude a hacer una casa de ayuda, abrir una casa para madres solteras en Nueva York. La otra dijo, ahora mismo. Es decir, el saber encontrar aquel punto en que converge para construir. Esto es complejo porque aquí lo que se dice es que la asertividad es la respuesta a todos los problemas, no la confrontación. Y desde el punto de vista espiritual, aquí se diría que el contexto hace que yo tenga problemas en el nivel de mi vida en donde yo estoy. Y esto es debido a mi comprensión.
Pero si amplío el contexto mental, es decir, si amplío mi comprensión, es como si voy en avión. Ya no tengo problema con el laberinto. Nuestros problemas suelen venir cuando nos enfrascamos con las arenas movedizas, las que sean, ¿no? Vamos a poner una mujer que está cuidando a su madre y la madre hace un ciclo de, como los niños, de querer más posesión, y la mujer acaba deprimida porque al estar tanto con su madre y no tener nada para ella, cuida tanto de su madre, pero ya ha perdido su alegría, ha caído en un bucle de depresión. ¿Qué le diríais a esta persona? Que desconecte. ¿Cómo desconecta? Pidiendo ayuda. ¿Basta pedir ayuda? Tiene que tomar decisiones. Estar un tiempo dedicado a otras cosas. Porque no puedes ayudar a alguien que está en las arenas movedizas si tú estás dentro de las arenas movedizas. Como un médico no puede curar si en vez de curar está llorando con el enfermo. Esta persona de gran corazón necesita disciplina mental para no dejarse caer en el torbellino de los sentimientos. Por tanto, los sentimientos necesitan una educación. Y así los pensamientos son libres, no son esclavos. Porque yo he llegado a ver gente que dice, yo me mataría porque no aguanto más esta situación de cuidar a estos enfermos. Entonces, esta patología hay que cogerla antes. Ya veremos que, como siempre, hay dos soluciones, que es la de la voluntad y la de la ley del amor, que no significa del sentimentalismo. Dime, José Antonio. ¿Qué? ¿Y si traes educación contigo? Si esa educación ya viene de nacimiento contigo, puede darse, ¿eh? Sí, claro que puede darse. Entonces, tienes que buscar otra opción para resolver esa circunstancia, ese conflicto. Si tú ya tienes un nivel espiritual alto, un nivel de educación alto, un nivel de comprensión alto, ya no hay problema. Claro. Entonces, sí, no aparecería ese conflicto, ¿no? No aparecería conflicto, aparecerán otros conflictos adecuados a nuestro nivel de conciencia, nuestra comprensión, nuestro contexto, que será distinto a otra persona. Podremos ayudar a otros que están menos evolucionados, sin ningún carácter peyorativo, porque las palabras a veces significan clasistas, pero llamémosle sin tanta comprensión para aquellas cosas, y a su vez necesitaremos ayuda para otras cosas que están en un nivel de comprensión superior. Voy lento porque nos hemos enfrascado aquí. Voy a leerlo sin más para avanzar, ¿no? Porque trata de cambiar la realidad con la agresión, la asertividad, ¿no? Es decir, el cambio interior. Me parece que lo que he dicho hasta ahora, ¿me he sabido explicar? Sí. Vale, pues vamos avanzando. Porque si hay algo que dejo abierto y no acabo, que es un defecto que tengo, pasar de una cosa a otra, pues acabamos una idea y después, si quedan otras en el tintero, que queden, pero por lo menos la idea que tocamos que quede cerrada, ¿no? Exige que se haga justicia. Los niños tienen muy claro, esto no es justo. Pero la infantilidad hay que asumirlo, porque por eso los niños caen en, me han suspendido, he aprobado. Lo negativo es culpa de los demás, lo positivo es mérito mío. Entonces, asume sus experiencias y respeta la de los demás. Y eso no son solo los niños. No solo los niños, nos pasa en la sociedad. Es decir, Hoy está muy en esa línea. el problema de hoy es que quizás se ha ganado en que la vida es juego, se ha ganado en espontaneidad, pero se ha perdido en responsabilidad. Antes había demasiado ahorro, ahora hay poco ahorro. En la vida juego nos da un sentido de presente muy bueno, pero también nos hace ver que es virtual, y no, esto también es real. Y por tanto hay que ayudar a la gente a superar aquellos pequeños traumas para que se preparen, traumas en la escuela, traumas desde pequeños, para que se preparen para no asumir
con una destrucción total, un trauma mayor, porque nadie me humilla si yo no me siento humillado. Pero para esto necesito unos pensamientos de amor que no dejen que la agresión nunca llegue a mí. Y eso supone un ejercicio que si los niños no tienen lo que llamamos capacidad de trauma, a niveles pequeños, luego se hunden a nivel cuando reciben un golpe fuerte, ¿no? En este sentido, hoy día hay una adolescencia que no se sabe cuándo acaba, porque a eso a nivel psicológico le llaman los Peter Pan, los que no han asumido la actitud a través de nuestras acciones. Para decirlo en una palabra técnica, vamos a ver. ¿Qué palabras hay para expresar la acción, lo que yo hago, en cualquier lengua? Hacer. Realización es el hacer. Por ejemplo, en latín se llama agere, ¿no? Hacer. Agere, hacer, llamémosle, ¿no? Pero también puede ser producción, que en griego sería poiesis, o en latín sería no agere, sino factum, el fabricar, en producción, producir. Producir, llamémosle una actividad que no es acción, sino que es dejar que las cosas pasen, ¿no? Bien, con estas dos palabras nos bastaría. El que hace y no reflexiona es el Peter Pan, porque la persona se construye a través del acto humano, a través de lo que llamaríamos rumiar, y que los de filosofía personalista llaman reducción, como en la cocina, que se reduce un líquido, ¿no? Rumiar, te has tragado las cosas que has hecho durante el día y después los pasas y lo masticas bien, ¿no? Ese proceso de, llamémosle rumiar, reducción o como queréis llamarle, reflexión, pero en un sentido positivo, como estamos viendo, aunque sea poco a poco, es lo que produce el crecer de la persona. En cambio el otro es el Peter Pan, que tiene de bueno que la vida es juego, pero que en su complejo le lleva a no aprovechar, no querer con una decisión. Es que yo no quiero dejar de ser niño en esto. ¿Me he sabido explicar con esta idea? Pues pasamos a... Pídele que le den de lo que no ha hecho. Lo que pasa es que hoy en día en la sociedad que vivimos, pienso que es muy complicado el dejar de ser un Peter Pan. O sea, si todo el mundo... Sí, espera que repite si No te quieres. preocupes. Creo que No importa. hoy en día en la sociedad que vivimos, ahí tú has hecho una diferenciación, producir y hacer, ¿vale? El producir, hemos dicho que es algo que surge, que tal, y que no se madura ni tiene... Que se deja llevar por el viento, Y punto. o uno que le apetece hacer esto o lo otro. El hacer hoy en día es muy complicado, porque la propia sociedad nos ha llevado a que ese hacer que tú dices, que hay un acto, que hay una reflexión y que te lleva a crecer, hoy en día tenemos una serie de medios que no te permiten esa reflexión, ese acto y ese crecimiento. Es decir, yo por la mañana salgo de la casa, discuto con mi mujer, y antes había un tiempo para crecer, para esa reflexión. Hoy en día ese tiempo no existe. Según voy llegando al garaje, la estoy mandando la mierda a través del WhatsApp o de lo que sea. Es decir, el ser humano ahora mismo no está dispuesto a crecer, sigue actuando como Peter Pan, pero es por los medios que se nos han puesto a nuestro alcance. Entonces, ahí se crea un problema un poco serio. Esa reflexión es muy corta. Vamos a ver. En lo que está planteando, perdona, ¿tú eres? Mónica, Mónica, ¿qué decías? que, lo que él ha dicho, tienes razón, todo es muy rápido, la velocidad hoy es
tan intensa que a veces no conseguimos acompañar, pero el problema no creo que esté en la velocidad, en los medios que tenemos a nuestra disposición, sino a otros planteamientos de sociedad que han ido cambiando. Hemos venido de represión y estamos en el punto opuesto, y aún tenemos que llegar a un camino más equilibrado, que no estamos en el... En ese equilibrio que está hablando Mónica, y siguiendo con el ejemplo del iceberg, diríamos que todo lo que hay fuera está en relación con la actitud interior. Lo que hay fuera, todo lo que hay fuera se puede reducir a 4 cosas. Si tenéis más, las apuntamos. Una pueden ser las relaciones con los demás, que sean satisfactorias. Otra puede ser que haya abundancia en recursos. Otra puede ser que haya salud. Y otra puede ser que haya adaptabilidad a las situaciones de la vida, ¿no? Flexibilidad o como queráis llamarle, ¿no? No enquilosarse ante los éxitos, fracasos, ante las distintas cosas de vaivenes de la vida, ¿no? Estas cosas de fuera tienen que ver con las internas. Siempre volvemos sobre lo mismo. Las internas se pueden reducir a 3 ideas madre, que son... ¿Qué es? ¿Que no va muy bien el otro? Vale. Ya conseguiremos nuestra pizarra, que hoy estamos con otra. 3 ideas madre. ¿Cuáles pueden ser? A ver si me ayudáis. Actitudes internas que definen todo lo que hay fuera en nuestra vida. Y que son las que hemos de trabajar. ¿Eh? Amor. Pensamiento, yo diría comprensión, ¿no? Que es más sabiduría, porque también los nazis escuchaban música clásica, ¿no? Y hay otra más. Aceptación. Vamos a ver. La aceptación yo la pondría aquí. Es decir, la aceptación es lo que causa la comprensión profunda. ¿Por qué vas a aceptar algo y no resignarte? Si no tienes comprensión, no aceptas. Nos falta una. Servicio. El servicio yo lo pondría en el amor. Por eso la tríada la vemos en 2. Yo la tenía incluso por aquí escrita porque he visto 2 formulaciones y vete a saber dónde está. Pero me saldrá de memoria y si no entre todas las sacamos. A la paz yo la pondría aquí. Y aquí pondría energía vital. Cuanto más comprensión, bueno, aquí ponemos, si os parece, dentro de estas 6 variantes del triángulo interno, pues yo pondría aquí lo que es la felicidad, que es una palabra que resumiría muchas cosas, que expresa con pocas letras muchísimas cosas, ¿no? Claro, estas interactúan. Es decir, estas hay que ponerlas en un triángulo donde cada una de ellas produce un feedback con las otras. Cuanto más servicio, más recibes y a su vez más paz tienes y más energía vital, más creatividad para desarrollar muchas cosas. Hombre, podríamos marear la perdiz muchísimo, profundizar mucho, pero con que quede un poquito apuntado que hay un mundo interior que se retroalimenta. Sabéis que los del New Age dice hay personas que soplan y otros que chupan, ¿no? No todo está mal lo que dice la New Age, aunque sean un poco simples en alguna cosa, en otras aprovechan filosofía actual, ¿no? Los victimistas que dicen la cosa está aventada, escúchame, no sé qué, estos que van chupando, pues algunos caen bajo su esclavitud, pero otros se apartan de ellos porque no pueden aguantar una persona que chupa energías, ¿no? En cambio, los que dan son tan
¿cómo diría yo? Seductores que atraen, porque cuanto más dan a los demás, más reciben ellos y más se llenan, ¿no? Esa es la riqueza de la persona. Pero cuidado, no solo bueno, reciban buen mal. Sí, que faltó toda la parte mala. Bueno, este tema yo no lo tocaría hoy porque me quedan pocos minutos. Estás tocando un tema que dejamos en el aire, que es el tema de que la empatía, que es lo más fascinante que tiene el servicio, tiene sus riesgos para poder generar fortaleza para que no te influya lo malo. Pero eso sí entra dentro de lo que tendríamos que haber hablado, que es que si los pensamientos son de amor, no caen bajo la seducción de que los demás me tengan que aprobar mis acciones. Yo escojo a quienes hago caso y lo demás no me ofenden porque no me tocan. No dejo que me humillen, por tanto no me siento humillado. No sé si con esto basta. Yo aportaría quizá que la simpatía es muy diferente a la empatía. Claro. Es decir, ser simpático, lo que dice, requiere de un esfuerzo para poder caer bien. Sin embargo, la empatía requiere de un esfuerzo para entender al otro qué es lo que necesita. Es decir, estamos cambiando completamente el enfoque. Lo que es intentar que los demás me acepten a intentar aceptar a los demás. Sí, pero en la empatía, al tener vulnerabilidad, y es lo que decía Fede, tiene un riesgo, y es que me hagan daño lo que recibo de los demás. Y dentro de este aspecto, si queréis vamos un poquito adelante, porque en los 3 o 4 minutos que me quedan, me gustaría tocar eso, que si somos fuertes en pensamientos, podemos ser, dentro de nuestra vulnerabilidad, menos débiles para que no nos quite energía estas agresiones. Porque al subir de nivel de conciencia, al subir de nivel espiritual, estas agresiones no nos tocan. No nos produce nunca rabia que alguien nos ofenda, nos produce compasión, porque está menos desarrollada en su nivel espiritual esa persona. Yo no sé ¿qué hacemos? ¿Acabamos de leer? ¿Digo 4 cosas más teóricas o dejamos abierto para otro día después de la introducción? Porque esto sería una introducción a lo que Gerardo Smelly llama alquimia de pensamiento, que esto sería el resumen de su taller, que es un taller muy bueno, porque cómo dirigir los pensamientos significa cómo pasar de todo lo negativo a todo lo positivo. Y hemos visto que es muy amplio, como les decía, cada uno de estos cuadros nos puede servir para mucho, pero vamos a intentar acabar la introducción dejando muchos temas abiertos, para que otro día, cuando os parezca, completemos profundizando más en algunos aspectos, porque la palabra tiene esta pega, que es difícil de decir todo en un momento. Pide que le dé lo que reclama derechos que no se ha ganado. Sabe que la vida le da todo lo que le corresponde. Se queja constantemente de sus resultados, valora profundamente lo que la vida le da. Protesta, respeta. Se rebela, se adapta. Se llena de rencor, acepta. La aceptación sería como la parte central de la alquimia del pensamiento. Es decir, la aceptación sería previo a la base de la comprensión. Cuando ya no hay resignación, sino que hay un porqué de las cosas, ¿no? Perdona que haya sido un poco profundo. Antes del siguiente gráfico, quería decir que el pensamiento puede ser una maravillosa herramienta para construir una mente llena de paz, armonía y felicidad. Es decir, que puede desarrollar una capacidad inmensa para todo lo que es positividad. El pensamiento es un arma maravillosa para todo lo bueno. Todo lo que queramos se puede desarrollar. En vez de arma, instrumento, hubiera quedado mejor. La palabra arma. Perfecto. Puede ser una herramienta maravillosa para el amor y para todo lo bueno. Pero también puede ser un arma
No, ahora voy a lo negativo. Puede ser un arma mortal. Por tanto, saber dirigir los pensamientos es fundamental. Y no se hace con un botón, sino a través de todo un mundo interior. Y el éxito en la vida dependerá de esta actitud. Como decían en Matrix, no me acuerdo cuál era, pero te decían una pastilla roja o una pastilla azul. Y te decían, escoge, esclavitud o libertad. Entonces no es tan sencillo. El error de la New Age es que la respuesta es mágica. Nosotros lo que decimos es que hay unas herramientas y hay también una ley del amor que va evolucionando en nosotros, ¿no? Vamos directamente a ver estas herramientas o estas dos maneras, ¿no? Todo pensamiento se archiva en un gran archivador, que es la mente. Y los pensamientos están interactuando, decía uno, que los pensamientos siempre pagan alquiler, para bien o para mal. Y que están interactuando el hombre que tiene desde lo más burdo, con perdón, desde los sentidos, lo más externo, que son las sensaciones, excitación, cualquier sensación, nos llevan a mover. La sensación de calor, por ejemplo de frío, me lleva a buscar calor, pero también despierta los sentimientos. El calor de la persona amada. Y eso despierta pensamientos. Compartir una vida con esta persona. Eso lleva a una acción. Acto externo. Y antes, el verbo, que es el pensamiento, lleva a la palabra. ¿Qué es lo que define una persona especialmente? Si tenéis que escoger una cosa, una persona es... Los actos es lo que principalmente, en primer lugar, luego ya podemos hablar de que en segundo lugar lo que habla, lo que piensa, etcétera, ¿no? Pero una persona es lo que por sus frutos lo conoceréis. Lo que pasa es que los actos se transmiten a través de la empatía, de esto que hemos hablado, ¿no? Entonces, un primer aspecto sería cómo tener pensamientos de satisfacción personal a través de un entrenamiento constante. Como Nieves dirá algo al respecto, me lo salto, ¿no? Y un segundo aspecto sería cómo tener pensamientos de amor, que ya no es para gente de todo tipo que se esfuerza, aunque tiene su trampa, porque se va a esforzar alguien que no comprende que aquello merece la pena, solo por la confianza que tú le digas, ¿no? Por eso, en el fondo, la solución siempre es tener pensamientos de amor, crecer en el amor. Digamos, hacer el máster en el amor, que no es teórico, sino de vida. Que hay gente que no piensan que no tienen nada que aprender. Los diálogos de Platón me encantan, porque no dicen nunca la última palabra, dicen, mañana seguiremos. Bueno, yo lo hago también lo de Platón, decir mañana seguiremos. Segundo cuadro, que acabaría con un poquito esta idea, secretos de pensamientos de amor. Características de una persona prisionera de sus penas y sufrimiento, es decir, una persona que todavía no tiene el máster en el amor, máster interior. Y característica de una persona libre, dueña de su propia felicidad. Lo repasamos un momento para acabar. El 16, ¿no? Antes tiene que haber asociación falsa. Porque la anterior quizás sigue al gráfico anterior, que se me ha olvidado ponerla, ¿no? Se culpa, acepta. Expresa sus resentimientos, no tiene resentimientos. El miedo le acompaña, no hay miedo. El miedo es opuesto al amor. ¿Lo opuesto al amor qué es? El odio. El odio es la falta de amor. Lo opuesto al amor es el miedo. Por tanto, si uno ama, el amor echa fuera el temor. El que tiene miedo no es perfecto en el amor. El que tiene miedo, no digo yo que no sabe querer, sino que no es perfecto en el amor.
La angustia, seguridad, pero no una seguridad falsa, porque la seguridad falsa de la agenda propia está opuesta a dejar que fluya. Mantiene cara seria, da paz. A veces hay gente que habla de paz, pero vamos a procurar ser gente que da paz. No deja que nadie entre en su territorio, hace acuerdos. Los rencores motivan su vida. Por ejemplo, hoy me decía una persona, ¿qué es la envidia? Yo le decía a esta chica, envidia es desear que otro muera antes de que sea el novio de tu amiga. Pero esto no lo entiendo. Claro, no puedes entenderlo, porque no tienes envidia. Es que yo envidio cosas de otros. No, esto no es envidia, esto es desear cosas buenas. Pero una vez me decía una chica, daría todo lo que tengo en la vida para arrancarme la envidia que no me deja vivir. Esto sí es envidia. Hay que hacer un proceso interior. Por eso digo que las herramientas externas de voluntad, por la confianza de un terapeuta, pueden servir, pero hay que procurar llegar a la ley del amor, que es lo que de verdad hace crecer. La competencia, pues de competir se pasa a compartir. Y a nivel personal igual, A nivel personal, el gran error es que yo esté a la altura de las circunstancias. Fallo. ¿Qué os parece que tiene que ser mi aspiración? Porque no todos los días estoy igual. Puedo no haber dormido, puedo tener un día peor. Aceptar y disfrutar. Exacto. Dar lo mejor de mí mismo. ¿A qué hemos de aspirar cada uno? A dar lo mejor de nosotros mismos, una actitud de servicio a quien sea. Bueno, decía que podíamos acabar con esta especie de resumen de esos pensamientos, porque no da tiempo a hablar de, ya contará un poco Nieves, este tipo de cosas, de condiciones que tiene que ver con la correspondencia, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Nieves, ¿me dejas que lea un momento? Mira, inculpación. Balones fuera. La ley de amor, ¿a qué nos lleva? A todo lo contrario. Nos lleva a... yo soy correspondiente con lo que tengo. Bueno, aquí lo pone de otra manera, pero en el fondo es la comprensión de acepto esto porque esto es lo que yo necesito para mi crecimiento. No quiero esto, no, lo acepto. Es más, cuando yo lo acepto, ya no hay problema. Estoy ya a un nivel superior. Cada una de estas cosas, como sabéis, podrían desarrollarse con más diálogo, con más capacidad. Hemos hecho un poco de introspección, pero quizás muy rápido, con poco tiempo, ¿no? Castigar. Para mí el castigo no tiene sentido nunca. Es un error. ¿Estáis de acuerdo? Puede haber amenaza de castigo. Puede haber hacerse correspondiente con lo otro. Si una persona no es correspondiente con una cosa, no necesita esta cosa. Si la ha perdido, es que no se hace correspondiente con ella. Si una persona no se hace correspondiente con un sueldo, no requiere esta compensación, porque no se ha hecho correspondiente. El castigo, en cambio, es el vindicativo del derecho romano, que significa venganza de la sociedad hacia una persona. Para mí, el único castigo que tiene que contemplar la ley es el medicinal, de cara a la sociedad o de cara a la persona. Por tanto, el castigo vindicativo del derecho, pues para mí está equivocado. Dicho con palabras griegas. En Grecia decían, la epiqueia es vivir la ley aunque tengas que ir contra la letra, vivir el espíritu. ¿Esto es muy difícil? Sí, no ha pasado a ninguna lengua moderna. No se atreve nadie a vivir de modo profundo las reglas de la vida. Se dice la equidad, pero equidad no es epiqueia. La equidad es dar a cada uno lo suyo. Epiqueia es que yo puedo ir en contra de la norma porque voy a la sustancia y esto requiere una sabiduría. Eso no se puede explicar a un niño. Un niño le dices, te doy esto o no te lo doy. Pero ¿estáis de acuerdo o no? Que el castigo en sí mismo es irresponsable. Si llevas a uno a Campillos en verano para que se castigado para que estudie, ¿qué encontrará? Probablemente encontrará camino a la delincuencia.
Bueno, a la rebeldía. Pero depende, perdona, por ejemplo, si tú pretendes que la gente sea cívica y no tire porquería al suelo o rompa las farolas, tienes que castigarlo con una multa y con el tiempo vendrá que esa sociedad se vuelva más civilizada, pero inicialmente ha habido una consecuencia directa y que te afecta a tu bolsillo o a lo que sea, ¿no? Sí, yo le llamaría lo que acabas de decir. La palabra castigo se puede interpretar en varios sentidos. Reconozco que he usado la palabra castigo en un sentido de venganza. En cambio, todas las palabras que tú has usado para la palabra castigo, yo le llamaría ley de correspondencia, compensación, educación. En el fondo es un tema de educación. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Simplemente que castigo que no sea vindicativo, sino que sea una herramienta de compensación o de correspondencia para que la persona se eduque en un sentido hasta un criminal, que tengas que evitar el contacto con los demás, porque yo quiero mucho a los cocodrilos, pero no podría poner el cocodrilo en la misma habitación que un amigo. Tengo que delimitar. Y son herramientas de sabiduría que nunca van en venganza hacia el cocodrilo, al que quiero mucho, pero no lo mezclo con un amigo. Perdonad que castigar, bondad. Bueno, el sentido de bondad es el supremo, pero hoy día se ha llamado bondad a la bondadosidad. Y esto va reñido a que lo que hay que hacer es dar información. No solo dar peces, sino enseñar a pescar. Y así se resuelven mejor los problemas sociales que con prestaciones sociales, ¿no? Que no digo que no haya que haberlas, digo que no es la solución definitiva. Es decir, que lo que máximamente hay que dar como señal de amor y de servicio es dar información. ¿Por qué tengo yo que quedarme con la receta de una cosa que puede servir a todo el mundo? Maldad, ignorancia. ¿O por qué se llaman bancas sociales las que dan un 5% de sus beneficios? ¿Por qué no hace un servicio social que no afecte solo a los beneficios, sino también a la misma estructura de la banca? ¿No? En fin, todos estos ejemplos los dejamos aquí, porque podríamos ir evaluando, pero dejo a Nieves que siga. ¿Alguna pregunta de esta parte? Es tu turno. Descansar unos minutillos. ¿Queréis descansar un poco? ¿Vale? Pues seguimos.